Tú eres de la gente que se adaptaba al colegio, o sea, tú entrabas a un colegio nuevo, alguna vez te pasó eso y sentías que estabas adaptado a esa realidad. Oye, está bueno eso, ¿no? Porque es una condición del ser humano ir de un estadio a otro, o sea, te tienes que adaptar todo el tiempo. Sí, bueno, también nos pasa O sea, con la todos somos... biología, Ajá, sí, o sea, Darwin y la adaptación, exacto, somos un poco inadaptados y nos tenemos que adaptar. es verdad. Sí, todos somos un poco inadaptados Por ejemplo, acá tenemos que adaptarnos a este formato, al podcast a como esta formato, naturaleza, ¿no? al equipo de trabajo como equipo de Dinosaurios trabajo. adaptándose a la nueva realidad. Sí, por eso es que nunca hablamos de cosas más allá de los 90, porque ¿para qué? Sí, bueno, sí. Un saludo a todos los que nos están A viendo. veces, tú sabes que yo digo, bueno, pero si quieres escuchar cosas más recientes, pues hay otros podcasts que son más actuales, pues nosotros les vamos a dar una perspectiva que no es la perspectiva actual, pues es No, y una perspectiva histórica sobre todo cuando se trata de pensar lo pensado, o sea, o una perspectiva jurásica. exacto. Sí, pero sí, adaptarse es una cuestión importante, ¿no? Porque es parte de la vida, ¿no? Parte del proceso humano. Sí, parte del proceso humano. Y también es una cosa que le pasa mucho a los textos, a las narrativas, a las historias, al discurso, como decía Foucault. Sí, por eso existen los géneros, los formatos y los soportes, ¿no? Porque son estructuras en las cuales tú tienes que, de alguna forma, el mensaje que vayas a diseñar o que vayas a tomar para insertarlo en ese formato, en ese soporte, en ese tipo de canal, merece una adaptación. Sí, bueno, Merece, no requiere requiere una adaptación, por supuesto. Y hoy, aquí en Sin Aula ni Set, con Antonio Núñez Aldazoro Oscar Vázquez Corazpe y Yorick, la y calavera. C-3PO. Y C-3PO. Vamos a hablar de las adaptaciones y el cine. Vamos a hablar de adaptaciones en el audiovisual, porque no solamente Sí, en el cine. perdón. Te hemos extendido un poco más esa concepción de la realización audiovisual, porque nos hemos dado cuenta que hay montones de adaptaciones en otros formatos audiovisuales, pues, no solamente en el cinematográfico. Sí, y tenemos que partir de una pregunta básica, ¿no? Como decía Heidegger, o sea, lo más difícil siempre cuando uno piensa lo ya pensado, o sea, filosofía es formular la pregunta, ¿no? Sí, bueno, también en historia dice que la cosa es como repreguntarse, ¿no? Exacto. O sea, cómo tú vuelves al mismo documento y te haces una mejor pregunta o una pregunta más pertinente, una pregunta que cambie el foco. Y como somos inadaptados, vamos a comenzar a meter esto en el formato de podcast, de hacer la pregunta estructurante o inicial. ¿Y cuál es esa pregunta? Que es una adaptación. Me repite la pregunta. ¿Puedo llamar a un amigo? No, que es una adaptación, o sea, porque a veces, o sea, se habla mucho en la producción del discurso audiovisual sobre la adaptación, pero es algo que merece mayor reflexión, sobre todo en las aulas de clase, donde Sí. tenemos muchos estudiantes que no conocen, o sea, tienen autores preferidos, tienen libros preferidos, pero no los conocen ni los han leído. Tienen obras de teatro preferidas, pero tampoco las han visto en una sala de teatro. Las han visto esos libros y esas obras de teatro las han consumido en el cine o en el streaming. Bueno, a mí me pasó eso con Philip K. Dick. O sea, yo tenía una película en mi adolescencia temprana favorita que era Blade Runner. Ajá. Y yo no tenía idea de que eso era de una adaptación de ningún libro, ninguna cosa, a pesar de que la película lo dice al inicio. Pero Exacto. uno como no lee, Sí. yo no tenía eso. Y después descubrí que soy fanático de Philip K. Dick. Porque he visto Exacto. un montón de adaptaciones de Philip K. Dick y cada rato me sorprendo más cómo adaptan a ese señor hasta que por fin terminé leyendo al autor, pues. Y esa es la esencia de lo que es una adaptación. O sea, en el caso de que tú hablas del autor de ciencia ficción, uno de los autores de ciencia ficción más celebrados, Philip K. Dick, ¿podrán los androides soñar con ovejas? Robot. ¿Podrán los robots? Sí. No, soñar los androides con ovejas robot. Exacto, ¿no? Para que ustedes vean lo complicado. Y después se hace un guión de esa novela, se adapta a la historia. O sea, ¿qué es la adaptación? Llevar un formato, una historia que está contenida en un formato OT1, que se podría llamar cuento, se podría llamar libro, se podría llamar novela, a otro formato, que esto también es parte de la discusión que hay sobre las adaptaciones o no, a otro formato que es el formato audiovisual. Claro, que tú además hablabas de que habían 3 T. Las T son los textos, ¿no? El texto 1, que es la obra original. La obra original, que puede ser novela, cuento o obra de teatro, los más conocidos, pero Sí. hay ahora videojuegos que la historia de un videojuego Es adaptada, exacto, a un que guión cambia hacia el... y de otros formatos audiovisuales, por ejemplo, lo hemos visto, hablamos sobre el manga o el anime, que después se adapta la historia con un guión para una live action, ¿no? Sí. O sea, pero sí, como decías tú,
una de las reflexiones de que el cine o el discurso audiovisual en general es adaptar una historia a un formato. Ujú. Y por eso hablamos de que puede existir tres textos, como dicen los traductores, ¿no? O los escritores. Como dices tú, el T1, que es la fuente original, que sería el libro o el cuento. O todo este universo posible. Y el T2, que sería el guión, que es muy importante para nuestros estudiantes de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA, y otras experiencias donde nosotros nos dirigimos en las universidades, en las escuelas de comunicación, en las escuelas de cine, que sería parte de la técnica del guión. Pero después hay otra adaptación para algunos, como siempre hablamos en la técnica del cine, que es la visión del director a partir de ese guión de hacer o materializar, pues se llama realizador y realizadora, materializar ese T2 para hacer un T3 que sería la película. La película, pues, o la realización audiovisual. Exacto. Ese tránsito que hay entre esos distintos niveles de texto es lo que diferencia una adaptación de otra cosa. O sea, la existencia de una obra en una naturaleza discursiva y material distinta a el final de la naturaleza audiovisual del producto del T3, pues del resultado final, del texto final, que ya es un texto fílmico o un texto de serie de televisión o un texto de otra especie del audiovisual. Y me hace pensar algo hermoso, ¿no? Porque también implica la noción de transformación. Claro. De conversión. De la adaptación, por eso, por ejemplo, la Academia de Ciencias y Artes del Cine, lo que otorga los premios Oscar, tienen dos premios, mejor guión original y mejor guión adaptado, para que ustedes vean la importancia que tiene la adaptación. Pero, por ejemplo, Carga era el guionista de Buñuel, este franco-español muy famoso en el mundo de los guionistas. Él dice que el guión es como en esto de adaptar después un guión a la realización. Él dice que el guión es como una oruga. Una oruga. Y la película es la mariposa. Una mariposa. Que eso da cuenta de lo efímero del guión, o sea, y el proceso de transformación. Podemos llevar eso al tema que estamos tratando hoy de la adaptación, de que entonces, ¿qué sería entonces lo que está antes del guión si es un guión adaptado? Pues la obra. La obra, entonces es como el génesis, o sea, génesis, el ADN. El ADN. El ADN de la oruga que después se convierte en mariposa. O sea, claro, en el ADN está la posibilidad final de la mariposa. En la obra, o sea, en las obras adaptadas, el escritor nunca pensó, salvo algunísimos casos muy locos en la historia de la vida de las adaptaciones, nunca pensó en la realización cinematográfica, sino que él siempre estuvo pensando en una pieza de la naturaleza de la obra que él estaba haciendo, es decir, en el formato textual de la novela, ¿sabes? En el orden de lo dramático, de la dramaturgia, si está haciendo teatro o si está haciendo un musical, en el orden del cómics, si está haciendo novela gráfica o simplemente imagen secuencial, o un juego de video, que son las cosas, las obras que normalmente nosotros nos hemos dado cuenta que se adaptan, pues. Tienen una naturaleza distinta a lo cinematográfico y el autor o el grupo de autores o la gente que trabaja en ello no estaba realmente pensando en la posibilidad de ser una obra que pudiera adaptarse. Yo no me imagino, por ejemplo, a Truman Capote pensando, oye, qué bien se vería esta obra que Desayuno en Tiffany. Se vería qué fino sería esto en cine. Claro. Jamás se le debió haber pasado por la cabeza. Claro, hay autores que sí. O sea, yo estoy seguro que Stephen King está pensando todos los días cuándo llegará el tipo que me compre los derechos de mi próxima novela. Claro, porque hay gente que sí, hay gente que no, pues. Y hay otra reflexión muy sustantiva, muy esencial que hay que tener en cuenta. Cuando la gente dice, se adaptó un cuento, o se adaptó el libro, o se adaptó el videojuego, realmente no estás adaptando el libro. O sea, el libro, el videojuego o el cuento es el continente. Tú realmente, o sea, la diferenciación que hacen los formalistas rusos entre historia y discurso. Claro. Tú estás adaptando ¿qué? O sea, hablando de qué es la adaptación. ¿Estás adaptando el libro? ¿Estás adaptando la obra de teatro? ¿O estás adaptando el cómic, o el videojuego, o el manga, o el anime? Estás adaptando realmente lo contenido en eso. Entonces hay un componente muy importante que no puedes adaptar el discurso. Porque es imposible, porque la estructura
del discurso cinematográfico o el discurso audiovisual, como hemos hablado en este podcast, es totalmente distinto al discurso literario o al discurso dramatúrgico del teatro o al discurso del manga o un anime. O sea, incluso en el caso del manga se lee al revés, por ejemplo, ¿no? O sea, Bueno, se lee al revés, no, ellos lo leen se al lee en derecho. su orden, En perdón, su orden, perdón, exacto. perdón. Pero fíjate que eso es importante porque mucha confusión hay de que supuestamente estoy adaptando el libro y tenemos que tener en cuenta que lo que estamos adaptando es lo que está contenido en el libro. Ujú. Entonces, en este caso, el aspirante a guionista, la estudiante aspirante a guionista, debería tener una reflexión muy profunda sobre qué es lo que contiene el libro. ¿Y qué es lo que contiene el libro? Contiene una historia. Claro, claro. Y, y la historia es lo que voy a adaptar. Y ahí también yo creo que se ciernen amenazas. Sí. Ahí volviendo a este personaje francés que siempre tenemos miedo de nombrar, uno se le pone... Pero que tenemos que decirlo, pues, porque es el tipo que ha pensado de alguna manera el orden del discurso de una manera oye, bastante profunda y que además nos sirve a todos los analistas, o sea, toda la gente que trabaja con el tema justamente de la comunicación, nos sirve para pensar de manera más a cabalidad, como más hacia las concreciones últimas, como pensaba Marx, cuál era esa naturaleza de ese discurso. Y él piensa que el discurso siempre está ceñido y constreñido de un montón de instituciones, poderes que lo dirigen, lo restringen, lo posibilitan en su distribución, inclusive en su creación. Y ahí uno tiene que preguntarse, o sea, tiene que recordarle a estos muchachos y a la gente y muchachas y a la gente que va a hacer adaptaciones, que hacer adaptaciones es un campo minado. Es un campo minado porque siempre hay una percepción de que hay buenas y malas adaptaciones. Y siempre habrá un lugar desde donde la gente se para a hacer una crítica diciendo, no, esta adaptación no sirvió para un carrizo. O sea, y nos lleva a nuestra pregunta siguiente, ¿no? O sea, ¿qué es una buena adaptación? Y para pensar en qué es una buena adaptación, yo quiero citar los casos, por ejemplo, de las adaptaciones del Señor de los Anillos, de todas las adaptaciones que se han hecho de las obras de Tolkien basados en el universo del Señor de los Anillos, es decir, El Hobbit, toda la trilogía del Señor de los Anillos, y cómo, por ejemplo, todos los fanáticos del libro echan de menos a Tom Bombadil, que es un personaje crucial, importantísimo, y mucha gente dice el mejor personaje de la historia, y no está en las películas, simplemente no está. Y eso generó en un primer momento una oleada de odio porque fanáticos del Señor de los Anillos hay. Pero eso no fue nada comparado con los odios y las cosas desatadas que hay en torno a Harry Potter, la relación de la adaptación Sí. entre la película y el libro. Yo no quiero decir con esto que estas sean malas adaptaciones, pero quiero mostrar que sobre la adaptación se ciernen amenazas y que puedan haber buenas y malas adaptaciones. Sí, es una. Yo creo que cuando estábamos comentando que íbamos a tratar este tema era una de las cosas más polémicas, ¿no? Que es mala o buena para quién. Exacto. Para el público, para la crítica, para el director que recibe el guionista la propuesta de una adaptación de un libro. O sea, es complicado porque siempre existe ese prurito, sobre todo en la cultura popular, de que si una película puede ser mejor que un libro o el libro puede ser mejor que una película. Si estamos hablando de que es una adaptación de un formato a otro, ya cuando se hace una adaptación son incomparables. Uno, seguramente nuestra experiencia personal también nos ha pasado. O sea, yo me acuerdo cuando vi la película basada en el libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que tuvo el libro tiene 3 generaciones para hablar de la historia de Chile, ¿no? Y la saga de los personajes, pero cuando se adapta al formato cine, por una cuestión de economía de tiempo, por una cuestión también de carácter técnico, de carácter técnico del guión, que hay que tomar en cuenta que después el director toma en cuenta el carácter técnico de la realización. Hay unas modificaciones necesarias y pertinentes y no puedes decir que uno es mejor que otro porque, a mi parecer, muy modestamente, porque son formatos distintos. Entonces a veces el público, y esto es importante también para los estudiantes, estamos en un universo de significado, un universo cultural de producción audiovisual, producción simbólica, producción cultural. Y son narrativas, o sea, como se habla hoy en día en análisis del discurso, son narrativas. Pero son narrativas que pertenecen como a un mismo universo cultural, pero son de formatos distintos. Entonces, un libro hecho película siempre va a tener una diferencia
totalmente esencial por Claro. la diferencia de los formatos. Entonces, a veces es árida esa discusión porque pasa incluso con, como decíamos ahorita, a uno le gusta mucho una película, por ejemplo, y te gusta la película sin haber conocido el libro y no tienes la noción de que era un libro. Ujú. Entonces está hablando el fanático o el espectador de cine o la espectadora de cine que desconoce cuál es el parecer del fanático o lector o lectora de literatura. Claro. O sea, es incompatible totalmente. Entonces, yo creo que la discusión más grande últimamente fue entre los chicos fanáticos de Harry Potter y las chicas fanáticas de Harry Potter al ver la película o la saga de películas y los que ven las películas y después no ven lo maravilloso de la realización audiovisual en los libros. O sea, es una discusión interminable y que en los comentarios seguramente nos pondrán su punto de vista y se lo agradecemos mucho porque es una discusión inagotable y permanente, ¿no? Sí, bueno, ahí nosotros tenemos que invitar a la gente que por favor se suscriba a este canal, Sí. le dé like a este episodio de nuestro podcast y que además nos comente. Nunca pensé que en mi vida iba a decir eso. No, yo tampoco. Suscríbase, comente, ¿cómo Y- se llama? y- Active la campanita Y dale like. y dele like y comparta, ¿no? Y comparta. Comparta, ¿no? Eso Comparta tiene- porque el que comparte parte se queda con la mejor parte. Yo creo que además, ahí podemos hablar de un asunto bien interesante sobre la naturaleza de qué es lo que está bien hecho y qué está mal hecho. O sea, a mí me parece que una buena adaptación Ajá. tiene que ver no con un asunto de semejanza o de igualdad o ni siquiera de equivalencia. Que una verdaderamente buena adaptación es, o sea, el producto final es chévere y no viola de alguna manera los presupuestos discursivos y epistémicos que plantea el autor, ¿sabes? O sea, algo así como que el autor quiere hacer una obra donde se haga una apología a la violencia y este otro hace una película pacifista. Ahí hay como un encontronazo. Y aún así, eso podría ser bastante válido, que tú utilices una novela que mira en un sentido y la construyas en el sentido contrario como para hacer una crítica a esa postura que está en la novela. Y eso sería hasta bastante interesante como adaptación. Entonces, en realidad, no es la igualdad, ni siquiera de sentido con la obra. A mí me parece que una buena adaptación es algo que tiene que funcionar en el nuevo formato, en su propia ley. En su propia ley. Y que la discusión entre sí, aquello está presente en uno lado y en el otro, pues bueno, tiene que ver un poco con el respeto que tenga el equipo de realizadores audiovisuales con el trabajo de ese autor. Claro. A mí me parece, El por ejemplo, respeto, el respeto, sí, y a veces hay la sinceridad. Hay cosas que dicen simplemente basados en una obra. Por ejemplo, el universo en el que se construye la ficción de la Fundación, la serie de televisión, con respecto al universo en el que se construye la fundación de Isaac Asimov, que es una muy reciente versión, que está todavía inclusive en su segunda temporada. O sea, bueno, ya terminó la segunda temporada, pero que aparentemente va a una tercera. Esta saga de la fundación de Asimov no tiene nada que ver con la historia que están contando en la fundación de la serie. Yo, que era un fanático de Asimov, en un primer momento me molesté muchísimo, porque yo quería ver el universo de Asimov. Claro. Y todavía quiero verlo. Pero por otro lado, la serie me enganchó Sí, exacto. como serie. Entonces, independientemente del tema, a mí me pareció que la serie funciona. A mí me pasó como con Blade serie. Runner. Me pasó con Blade Runner. Yo veo primero Blade Runner y después leo el libro de Philip K. Dick y me parece una buena película como es celebrada por Mundialmente, siempre. sí. Y el cuento, que hay cosas que no están en la película, me parece, o la novela breve me parece súper buena. Claro. O sea, ya uno puede hacer, claro, a esta edad, boomer, pero somos generación X, como nos dicen acá, ya uno hace una diferenciación. Fíjate, también hay una cuestión importante. Lo que es que tú dijiste algo muy, muy cierto, ¿no? Creo que es Hitchcock el que dice que un mal guión va a terminar en mala película, pero un buen guión puede terminar en mala película. Sí, eso Y un también. mal guión puede terminar en una buena película. O sea, depende de la realización. Imagínate un T1, T2 y T3, o sea, una obra original, un guión y después una realización, pues ocurre Ujú. en eso que dices tú de respetar la esencia de lo que se cuenta. O sea, porque uno puede decir, bueno, no se parece Blade Runner a Podrán los androides soñar con ovejas robot, no sé cómo se llama, un nombre bien complicado, pero
hay algo que sí se transmite, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo esencial, ¿no? Que vamos a hablar más adelante de eso, de qué es lo esencial entonces en las historias que se transmiten, que son lo que nos constituyen como individuos, como seres de este planeta, como miembros de esta comunidad global muy maltratada últimamente, sobre todo en los últimos tiempos, y que eso es lo que se transmite realmente, porque la historia lo que transmite es algo significativo, hablando en términos semióticos, si se puede, ¿no? Claro. Fíjate Entonces, tú que a mí me pasa, por ejemplo, con ese asunto del respeto hacia lo otro, y de la calidad final del producto que se obtiene, una cosa que tiene que ver con dos películas sobre Orgullo y Prejuicio. Una del ajá, 2005, que es una gran película sobre Orgullo y Prejuicio, y la otra es Orgullo, Prejuicio y Zombies, exacto. donde evidentemente se utilizan los personajes, se utiliza el ambiente y de repente pues todo se va para el cipote porque cónchale, hay zombies. En el libro, busquen lo que ustedes quieran en ese libro, ahí no hay un muerto viviente nunca. Pero funciona como chiste, funciona Claro, claro. como una cosa que hace simpática la historia de los zombies. Yo creo que lo más rescatable de esa historia justamente es el hecho de que está de alguna forma puesto en la escena de ese momento en el que comienza la novela de Austen. Pero después hay otra cosa que me ha pasado también, y es que mi mamá conmigo vimos muy chamo Las Brujas de Eastwick. Ok. Y a mi mamá le encantó esa película. Yo creo que más porque le encanta un poco Jack Nicholson, que Y realmente... bueno, y Cher, Y Cher y la otra señora, las otras dos muchachas. Y bueno, la otra era Susan Sarandon, ¿no? Susan Sarandon, Y me todavía falta una esposa, sí, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Bueno, sí, eran como tres duras, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, cuatro, ¿no? O sea, eran cuatro monstruos de la actuación ahí Sí. dándose palazos, que estaba muy bien. Las Brujas de Eastwick, mi mamá le encantó, se le dio el libro y me dice, qué novela tan mala. Bueno, fíjate. Entonces, ahí resultó que la adaptación cinematográfica para el gusto y la estética y los valores de mi mamá era muchísimo más digerible la obra audiovisual, la realización audiovisual, que el texto original. Claro, y es que, fíjate, el Oscar no premia al guión adaptado a que fue fiel, ¿no? ¿Qué premia el Oscar al guión adaptado? No sé qué lo premié. No premia que es una buena adaptación, sino que premia que el guión que se ha creado a partir de esa obra original tiene calidad. O sea, por eso que no es comparable, o sea, no es comparable. O sea, lo que premia, igual que cuando te premia el guión original, está premiando lo que se escribió como guión, que después se realizó como película. En el caso del guión adaptado está premiando el T2, no su relación con el T1. Exacto, es verdad. Y esto es importante, sobre todo porque nosotros nos dimos a los estudiantes, porque sentimos que hay a veces un prurito en cuanto a crear obra original. O sea, perdón, existe una preocupación de qué voy a escribir o de qué va lo que quiero producir. Y muchas veces siente la necesidad de que tiene que escribir, a juro, algo original. Cuando vamos, es una de las reflexiones que tenemos acá, toda película, o sea, nosotros somos seres humanos, vivimos en sociedad, en una sociedad global, vivimos y comunicamos las referencias que tenemos en nuestra cultura. Y estamos comunicando esa referencia, y una de las referencias muy importantes, hablando del punto de vista cultural son nuestros libros, Claro. nuestros legados. Entonces la adaptación es algo inherente a lo que llamamos discurso audiovisual, y los estudiantes tienen que conocer adaptación. Sí, no, definitivamente la literatura, específicamente la literatura, Sí. porque sabemos que hay diferentes tipos de adaptación, que eso es como la siguiente reflexión. Sí. Que hay que, Hoy estamos como ordenados, ¿no? Sí, no, pero tú sabes que No nos han regañado, además. por la cosa de los regaños. Sí, A sí. nosotros nos plantea un dilema de Y como a veces somos inadaptado. policía bueno y policía malo, o sea, O sea, eso, Pinky Cerebro. sí, o Gualberto y Barreto, o sea, esto lo van a entender solamente en Venezuela, perdón, ¿no? Pero en España, Gualberto perdón, Ortega y Gasset, o sea, Ajá. los grandes dúos de la historia. Los grandes dúos. Exacto, qué tipo de adaptaciones? O sea, la más común, o sea, la gente cree que la más común son los libros. Sí, pero yo iba a decir algo del asunto de la literatura. Aquí Y es que la estamos con literatura Stephen Meyer, ¿no? es el banco del pensamiento de la humanidad. ¿Sabes? O sea, ahí Stephanie. está como que ahí reposa Claro. una forma muy peculiar de pensar, que es pensar
como míticamente, el pensamiento que construye un discurso, que Originario. construye una narrativa, que construye relato, y que además en ese relato tú tratas de darle forma, a darle coherencia y sentido a la experiencia vital. Mira que esto es dialéctico, ¿verdad? T1, T2 y T3, pero parece Terminator, perdónanos, pero el T0 es la vida misma. Es la vida misma. Es la vida misma. Bueno, pero la vida misma puede ser Porque lo que hace el T-1. autor de una obra original es recoger la vida misma. Bueno, pero sabes que para Campbell el T0 no es la vida misma. Joseph Campbell, el tipo de un héroe de muchas caras, es Sí. el T-1 sería la vida misma y el T0 sería el mito, Exacto. que ha sido además un solo mito que se ha estado como regurgitando de forma histórica por todos lados. Pero eso vamos a hablar después. Ahorita vamos a pensar en qué tipos de adaptación hay. Por ejemplo, planteándonos desde la idea del formato que se adapta, o sea, de cómo se transduce, de qué formato se ha En este caso sería traducido al F1 y audiovisual. F2, hablando de Exacto, Fórmula 1. Exacto. La F1 es qué formato uno va a adaptar, Uno va- libro, y ajá. formato 2, El audiovisual. el audiovisual. Por no decir Exacto, solamente para cine. dejarnos no estamos dentro del campo audiovisual. Que F1 son más... Los más comunes siempre son los libros, ¿no? O sea, todo el Sí. mundo piensa, adaptación, bueno, adaptamos una obra, una novela, además, dentro del libro el género novela. Y de repente surge que el teatro se adapta. Sí, pero antes del libro, espérate, no me sueltes el libro, No suelto. porque también hay Agarradito. varios subgéneros en el formato libro. Porque estamos hablando ahorita que los muchachos tienen autores preferidos que no saben que son sus autores preferidos. Estamos hablando de Roald Dahl, este autor británico muerto hace unos años. Matilda, por ejemplo, Es verdad, es un cuento es un cuento infantil, un libro infantil. O Charlie y la fábrica de chocolate. también. O sea, bueno, es O una el novela gigante- breve. pues. Es una novela breve. O El gigante bonachón, o la del zorro, que no me acuerdo nunca el nombre que tuvo. El maravilloso señor Fox. El maravilloso señor Ford, que le encanta también a mi hija. O sea, también pensamos en Orgullo y Prejuicio, pensamos en Frankenstein, pensamos en Drácula de Bram Stoker, pero están también esos otros libros, ¿no? Claro. Están los cuentos literarios, por ejemplo. Bueno, y los cuentos infantiles del Dr. Seuss, que además hay un montón de gente que ha hecho maravillas Sí. con eso. Los cuentos de Hans Christian Andersen y Ok, los cuentos de los los hermanos hermanos Grimm, Grimm. que le permitieron a Disney construir un imperio, Exacto. literalmente, y que de eso también vamos a hablar después con la Sí, porque autoría. no tuvieron que pagar mucho derecho de autor. No tuvieron. No tuvieron y además, o sea, me parecen en un sentido una grosera adaptación por cosas que vamos a hablar después de la Nosotros- economía política. Una advertencia, ojo, advertencia abajo, fumadores y no fumadores, es que podemos dejar películas afuera, podemos dejar telenovelas, si vamos a hablar de telenovelas venezolanas o los unitarios venezolanos tan famosos que fueron grandes adaptaciones de nuestra literatura, pero si usted tiene alguna otra recomendación o alguna otra preferencia que no tenemos Oscar Vázquez Corazpe ni Antonio Núñez Aldazoro, los invitamos a que lo pongan en los comentarios. Ya estoy hablando como si fuera de verdad un sí, podcaster. ¿Nos lo ponen? Los pongan allá abajo en los comentarios para que María Gabriela no me regañe. Pongan allá abajo los comentarios y nos digan cuáles son sus obras adaptadas preferidas Claro. o las que esperarían adaptar para que un estudiante de la EMPA, de la Escuela Nacional de Cine, de UNEARTE, de la Escuela de Comunicación Social de la UCB se arriesgue ahora, o de algún tallerista se arriesgue a hacer una adaptación. O una adaptación sobre eso. Entonces los cuentos literarios también me gustan Entonces, mucho. sobre el género, o sea, sobre ese Sobre género formato libro, literatura. sobre ese formato libro y en literatura están los cuentos, por supuesto, está la novela, corta, breve, larga. Sí. No podemos decir algunos ejemplos, pero a mí me encanta Claro. de Michelangelo Antonioni está Blown Up, Ajá. que es un cuento de Julio Cortázar, se llama Las babas del diablo. Bueno, a mí me gusta Que muchísimo. el mismo Cortázar dice que cuando él vio la película, porque vamos a hablar también de eso, nosotros somos ya de esto, que vamos a hablar más adelante de eso, que cuando él da los derechos de autor, lo hizo en una entrevista, él cede los derechos de autor para que hagan la película y escriban el guión, y no tuvo nada que ver con la escritura del guión, porque eso es otra cosa. Él cuando vio la película se sorprendió de cosas que había visto en la película que no había pensado sobre el cuento. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? O estábamos hablando de La Llegada, que no iba a buscar el nombre, disculpen, ahí lo va a poner ahí mi equipo de producción, mis panas, que queremos y adoramos mucho, de verdad, porque trabajan muchísimo. Debemos de nombrarlos de vez en cuando, ¿verdad? Sí, A Carol, a Iverson, claro, por supuesto, Carlos, a Carlos Jesús, gran A fotógrafo, Grecia. a Grecia, a Ayrton. a Ayrton Senna, bueno, No, no Ayrton. era Cena, es Ayrton. Bueno, gente que nos ayuda muchísimo acá, la gente de aquí del estudio. ¿Qué te iba a decir? Bueno, La Llegada, la película que protagoniza Amy Adams, eso es un cuento breve, muy breve, de un sino estadounidense, o sea, un estadounidense de ascendencia china, que es muy breve. Y eso es interesante también porque esas adaptaciones de cuentos se demuestra lo que estamos hablando de que el formato es totalmente distinto.
y que es una adaptación de la historia, que no importa, cuando hablaba yo de La Casa de los Espíritus, la extensión de la obra original con el formato largometraje, 96 escenas, 102 páginas, 2 horas de duración. Porque, por ejemplo, también está el ejemplo de Drive My Car, que ganó el mejor Oscar, el Oscar a Mejor Película Extranjera hace un par de años, que es un cuento de Haruki Murakami, que tiene una página. Y después el director japonés hace una película de casi 3 horas. Para que ustedes vean que es una adaptación. Eso es la adaptación. Que es como ir en el sentido contrario, en que tú dices que metes 2 horas y media de una novela de 600 páginas. Claro, claro. Que es un poco lo que pasa con Günter Grass. Y el director tiene un nombre en alemán que también lo vamos a poner aquí porque yo no lo voy a poder pronunciar jamás, que hacen El tambor de hojalata, que es una de mis adaptaciones favoritas. En esta parte que nosotros hablamos de los ejemplos, porque por ejemplo el libro Mario Puzo escribió una novela que le iba a traer y se me quedó, la tengo, para los estudiantes de narrativa en la UCB, porque El Padrino. El Padrino, claro. O sea, él escribe la novela y después escribe con Francis Ford Coppola el guión. Es verdad. Y él dice que él aprende mucho sobre, o sea, porque no tiene ninguna experiencia como guionista, aprende mucho de la técnica del guión que después le sirvió para sus obras posteriores. Qué genio. Y esto es interesante porque además Francis Ford Coppola le cedió una silla tipo director a Mario Puzo, los cuentos estos que amigos míos detestan que uno hable de la farándula del cine, pero explica un poco la esencia de lo que es la realización, porque Mario Puzo decía, o sea, mira, eso no es así, porque había pensado las cosas del libro, porque ustedes ven que hay en esa relación que hay muchas veces entre el director, el guionista y el autor del libro, hay muchos cuentos de estos que a veces pueden parecer ladilla, pero son cuentos. Claro, porque son las anécdotas que construyen además una práctica real, material, discursiva sobre la realización. Y a mí me parece que también de esos cuentos se extrae unos profundos aprendizajes sobre los modos de hacer. Y después vamos a seguir hablando de otras novelas adaptadas, pero vamos a otro formato que es el más adaptado para el cine. ¿Cuál es el otro formato más adaptado para el cine? Y además que es muy importante, y quería que me dieras un chance para también explicar algo de eso, ¿no? Que es el teatro. Ah, claro, por supuesto. Aquí tenemos... Sí, de hecho aquí tenemos a la cabeza la calavera de Yorick, que la tenemos aquí justamente porque más adelante, se los prometemos, vamos a hacer 2 adaptaciones. Una adaptación en donde nosotros somos los sepultureros y escuchamos a Hamlet sostener la cabeza de Yorick. Hamlet lo va a interpretar, por supuesto, en nuestro logo. Y entonces vamos a hacer esa adaptación. Y la otra adaptación que vamos a hacer es sobre, como esto, fíjense ustedes, el texto 1 es una película y el texto 2 es un podcast. Entonces, el Citripio, entonces yo voy a hacer Arturito. Hecho por 2 inadaptados. Eso es por 2 Pero inadaptados. fíjate, el teatro es muy importante porque la dramaturgia que se estudia ya es parte de nuestra, hablando de origen mítico, es parte de nuestro origen mítico como sociedad, en el caso de nosotros occidental. La tragedia griega, nuestras novelas fundantes, la Odisea, ¿verdad? Es muy importante la Eneida porque la dramaturgia, el principio de la dramaturgia, o sea, ese nivel que debe tener la comedia y la tragedia, o sea, lo cotidiano y lo trascendental, lo que pasa en la vida misma y lo que nos hace pensar lo que nos pasa en la vida por algo superior, es el principio de la dramaturgia. Y las grandes películas y las grandes obras, o sea, las grandes producciones audiovisuales, televisión, cine y ahora redes sociales y streaming, muchas están basadas en obras de teatro. Porque los buenos guiones de teatro que tratan temas trascendentales, que hacen una mezcla bastante importante que deben estudiar, que deben tomar en cuenta los estudiantes de audiovisual cuando van a escribir un guión, que es el drama, es la administración de la tragedia y la comedia. No lo malo y lo bueno, sino lo que nos pasa en la vida real, lo cotidiano y, como decía, lo trascendental, se manifiesta sobre todo en la obra teatral. Claro. Y eso, cuando se traslada al cine, es lo que hace una película verdaderamente significativa. Y hay grandes películas que nosotros hemos visto, o sea, no solamente la versión de Romeo y Julieta hecha por este señor Leonardo DiCaprio y Clary Danes, que fue tan importante, pero hay una tradición de adaptaciones de teatro a películas que son las mejores. El tranvía llamado Deseo. Una vez mío me dijo, papá, vi la película de Marlon Brando, un tranvía llamado Deseo. Y cuando le dije, mire, es una obra de teatro importante del teatro norteamericano, de Tennessee Williams,
él se sorprendía de saber que eso primero fue una obra de teatro. Sí, hay de hecho traducciones, o sea, en ese sentido de la tradición de traducción y de traición hacia el texto original de una obra que a mí me parece que quedó en cine más parecida al teatro que al cine, que es La soga de Alfred Hitchcock. Ah, sí, nosotros estamos buscando Sí, yo no lo sabía, yo no sabía que de hecho La soga... Para esta película, sí, para esta película, perdón, para este episodio del podcast, porque también nos pasa con Casablanca. Ajá, exactamente. Casablanca es la adaptación de una obra de teatro que no fue estrenada primero la película. Que ahí destruyó la obra de teatro. Pero te das cuenta que entonces la fuerza, vamos a decir dramatúrgica, la fuerza actoral, después de que se ¿Cómo es que se traduce, llamaba el libro? La obra era algo así como Todos van donde Rick. todos van al bar de Rick. Todos van al bar de Rick. Yo me imagino que ese bar de Rick debe ser Casablanca, ¿no? Sí, a ese bar donde de todos los bares del mundo vino ella. Exacto, Sí. por eso. No toques esa canción. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque, por ejemplo, esto también es importante para los estudiantes que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales. Por favor, me dijeron que lo dijera y me gusta, ¿no? O sea, esto de cómo dicen, sígueme, pincha, comparte, activa la campanita. Porque vamos a dedicar otro episodio seguramente a lo que llamamos hoy transmedia, ¿no? En el discurso audiovisual. Pero es importante porque muchas veces nosotros hacemos transmedia cuando nos acercamos a una obra y entendemos entonces que es una obra de teatro. Sí. Porque queremos ver eso, ¿no? Lo original. Y me ha pasado, por ejemplo, cuando yo vi a Agosto, le pusieron en español, en castellano, pero porque se llama la obra August Las Magnolias de Acero, multiganadora de Oscar en los años 80, obra de teatro. Entonces mucha gente agarra esa película, cuando ve la película y se entera que es una obra de teatro, y yo quiero estudiar guión o quiero aprender a escribir guión. Soy un joven que está estudiando discurso audiovisual, ¿qué es lo ideal? Bueno, como pasa con las obras literarias, leo el libro para ver qué hizo el guionista. Bueno, la gente va al teatro a ver la obra. O lee el guión original. Por casualidad, un estudiante me regaló el guión original de Cabruja y Chalbó sobre el pez que fuma. Que es basada en una obra de teatro de Chalbó. Del mismo director. Que vamos a hablar más adelante de algunas adaptaciones venezolanas. O sea, la obra de teatro de Chalbó, o sea, vamos a hablar de otras, no me quiero adelantar, a veces son como golosinas a veces que uno habla, ¿no? Son como cosas sabrosas. Pero el teatro, que sería lo ideal para un estudiante, ver qué hizo el dramaturgo, ver qué hizo el guionista y ver qué hizo el realizador. Bueno, yo he visto muchísimas versiones. Porque realmente cuando uno produce discurso visual, eso es lo que está haciendo. Yo he visto muchísimas versiones de una obra de teatro que a mí me gusta muchísimo. Una con Sting, la otra con Raúl Julia, de la ópera de 3 centavos. Ajá, bueno, sí. Y que permanecen con su cualidad de musical, además. Son musicales que hacen una revisión. Que no son musicales de... Bueno, un poco sí, pero al mismo tiempo son terribles porque son musicales. O sea, la ópera de 3 centavos tiene una historia que, además de que pretende ser fuerte, en la de Raúl Julia se respeta hermosamente la estrategia de ruptura que tiene Bertolt Brecht con la cuarta pared, en donde además él te deshace la sensación cinematográfica. El director, que no recuerdo quién es, pero que el actor era Raúl Julia, te deshace cinematográficamente la escena, te la vuelve teatral, y al volverte la teatral logra el efecto de distanciamiento que pensaba Bertolt Brecht, que te ponía a ti respecto a la obra en una condición crítica, que a mí me parece sumamente interesante. Pero para no quedarnos pegados con el teatro, yo quiero adelantar aquí que hay, además, entre el T1 y el T3, hay un T1 que me parece asombroso, que es el videojuego. De todos los otros formatos de los que vamos a hablar ahorita dentro de un ratico, de los tipos de adaptaciones que hay, el videojuego. Y es uno de los más comunes hoy en día. Hoy en día las series de televisión, o sea, las series, perdón, de las plataformas de streaming, las plataformas sobre todo de video on demand, utilizan muchísimo ese formato. O sea, hay una serie de Last of Us, que, o sea, el último de nosotros, que es un videojuego sumamente famoso y sumamente exitoso, y que ahora se vuelve una serie con el actor Pedro Pascal. Y una que la rompió, como diríamos en términos hoy en día badbunianos, la rompió, fue Lara Croft. Lara Croft.
La O sea, serie de televisión. porque La eso- serie de películas sobre el Tomb Raider. Tomb Raider, que fue un videojuego que después, o sea, y vamos a dedicar otro episodio seguramente a lo transmedia, pero traspasó Ujú. de un formato a otro una historia que originalmente no había sido ni cuento ni novela, Ujú. ni obra de teatro. O sea, era un videojuego. Era un videojuego, ¿verdad? Es interesante porque todos los teóricos ahorita de lo transmediático hablan siempre de Lara Croft como una de las cosas que fundamenta, con otras por supuesto famosas, como la Guerra de las Galaxias y eso, pero que fundamenta el conocer esta transformación, esta traslación o esta adaptación de un videojuego a un formato audiovisual. Yo quiero hacer una acotación aquí de que detrás de todo esto nosotros tenemos que intuir el monstruo de industria Eso es lo que iba. que vive atrás de todo esto. Oscar todavía no está hablando de la economía No, política yo estoy... de esto. Sí, ¿te dijeron? No. Yo pensaba en los muchachos, ¿qué pasa con la economía política? No, porque yo estoy esperando el momento de la propiedad. Sí, Que es cuando viene el tanganazo. Porque fíjate, sobre esto hay dos cosas que hay que decir. O sea, en el caso del videojuego sobre todo, y en el caso del anime, no del cómic, Eso iba. no del cómic, porque el cómic norteamericano es, bueno, cómo pasamos de Stan Lee haciendo cosas de un Superman con los hombres X, con no sé qué broma, a las películas y series animadas, series de televisión, y etcétera, que han habido de estos personajes de cómic norteamericano. Pero con el anime es una cosa que es muy impresionante porque el manga japonés, que es el formato impreso de dibujos, de historias narradas a partir de dibujos secuenciales, se convierte casi siempre, o sea, de hecho, todas las cosas que nosotros llamamos, casi que todas las comiquitas japonesas, que nosotros decimos, ay, comiquitas japonesas, Sí. el anime, los viejos Ahora le te decimos regañan así. los chamos Sí, otaku. no, por supuesto, los otaku. Son, en realidad, adaptaciones. Sí, Pero entonces después vienen adaptaciones de adaptaciones. Surge que el formato T3, que es una animación, se convierte después en una obra actuada por personas. Es decir, el live action, que adapta en un tiempo más corto unas series que pueden tener 1600 episodios. sí. Como pasa con ahorita, justamente, con el caso de... Ay, ¿cómo es que se llama esto? El del pirata loco. One Punch. Ajá. Ese. Y por eso que va como de T1 a T2, vuelve a T1, después va a T3, vuelve a T2. Así, exacto. Además se pimponea. Porque pertenece también a una lógica de mercado, pero yo hablo mucho con estudiantes y, por ejemplo, el Ataque de los Titanes, Exactamente. que está... Que no puedo decir el nombre en japonés porque no sé No, aquí lo saben, nos lo dijeron en una reunión estos días los chicos. Sí, y- yo lo noté, pero yo no Pero tu japonés no es tan bueno. No. Pero, por ejemplo, está no, Porque es que no- lo no sé el noté en orden, hiragana perdóneme, y no- pero y no leo siempre uno hiragana, cree leo que lo... katakana. Aquí nos regañan cuando los dos hablamos al mismo tiempo. Es perdón. verdad, otro Pero regaño. es que es la emoción. Entonces, por ejemplo, el manga casi siempre es la T1, ¿no? Sí. El manga. Después viene el El anime, o sea, la animación, la Sí, serie ¿cómo animada se de llama? larga. Anime. el manga, el anime y Después viene el en Oda. el caso del Ataque de los Titanes, Ujú. he entendido que eso se ha trastocado un poco. Se invirtió. Porque hubo una live action primero, Que que nadie le está en la gustó. plataforma, que es Que horrible. la gente, el público consideró que era una mala adaptación. Que ahí volvemos a la discusión que teníamos en el primer punto. O sea, ahí los otakus que son un poco más violentos, más... Sí, son más radicales. Más apasionados, perdón. Pero ¿sabes que también Más son? apasionados. O sea, por ejemplo, en la Son negación más total. conocedores. Por eso, son expertos. Son Otaku, expertos. otaku. Un otaku es un tipo experto. Que, O por una ejemplo, tipa, es como son- si de repente un profesor de literatura y que sea al mismo tiempo profesor de ciencias de la comunicación o de cinematografía tuviera que evaluar el mundo de la literatura en el cine. O sea, y que además no fueran uno, sino que fueran millones que estuvieran contaminados con eso. Shingeki no Kyojin. Más o menos. Sonó como te Sí. sube la nuquita. Te sube la nuquita. Pero fíjate, es que yo conozco muy de cerca y ella no va a ver esto, mi hija, pero ella, por ejemplo, la negación total a ver un live action Así de no. cualquier manga que haya consumido y que idolatre. Y esto lo vamos a hablar más adelante, la negación, como vamos a cerrar con el grandísimo caso de 100 años de soledad con Netflix,
de negarse totalmente a una adaptación porque piensan que es imposible esta traslación, transformación o adaptación que estamos hablando. Pero fíjate tú que ese universo de consumidores, o sea, ahí es cuando entra necesariamente a pensar la economía política sobre los tipos de adaptaciones. O sea, cuando yo decía que habían amenazas que se cernían sobre el discurso, pasa mucho cuando nosotros lo vemos, por ejemplo, el hecho de que detrás de cada producción de Disney hay en realidad un aparato ideológico, político, con intereses económicos que además están ligados a intereses particulares políticos, a una geopolítica y a una división universal del trabajo de las naciones. Todo eso está cuando Disney decide asesinar, porque eso es lo que hizo La Sirenita, y decide hacer otra. Pero ese es un nivel de amenaza sobre el discurso del texto audiovisual. Pero hay otro nivel de amenaza que es que en la economía política, en la economía y en la forma en que realmente se distribuye la producción del manga, el sujeto que ve manga y que consume manga y que después ve anime es un sujeto altamente instruido. Está empeñado con el anime. Sí, porque es que me parece... No, te va a regañar un otaku. No, pero es que, o sea, ese universo de esas cosas que nosotros llamamos otaku, que además se ha internacionalizado, que ha salido del territorio japonés, global, que sí. se ha expandido y que además con las redes sociales, que es otro nivel de este asunto, empieza a tener una tribuna gigantesca mundial, porque la edad de los otakus, aunque hay otakus desde la década de los 90, pues resulta que es muy común que esa cantidad de muchachos que consumen esto sean hoy en día muchachos que son menores de 20 años, o sea, que son de este siglo. Entonces, mira, nos faltan creo que dos. Sí, pero quería decir sobre la economía política que hay una cosa destructiva ahí y es el poder del fanático que está instruido. Claro. Entonces, hay otra amenaza. Lo que hablamos en uno de los primeros programas, el primer programa de cuando Patricia Kaiser, que siempre recordamos, hablaba de que el público... O sea, hablando de Martín Barbero, los medios ahora no median los medios, median las audiencias, y con redes sociales es más evidente. Median son las audiencias. En el caso del discurso audiovisual, como dices tú, el poder del público para de alguna forma incidir en lo que se produce o lo que se difunde es fundamental. Porque con las redes sociales se estudia ahora el comportamiento social, colectivo, global, y el poder es fenomenal. Claro, yo también intuyo que, por ejemplo, detrás de ciertas cosas, por ejemplo, esa cosa que llamamos los woke, hay un elemento muy grande de algo que también se llama la Internet muerta, que a mí me gustaría dedicarle por el fenómeno audiovisual que significa que la gran mayoría de los mensajes que circulan por la Internet no son de personas reales, sino de cosas que no están vivas, pues, o sea, son bots hablándole a bots y que en realidad toda la Internet, que esa es la hipótesis de este autor, que no me acuerdo quién es, pero que lo vamos a tener aquí. ¡Ja! Vamos a darle muchísimo trabajo esta vez a nuestros compañeros de producción. Ahí está anotando, Carlos. Sobre la Internet muerta, que piensa que la Internet existe para equipos digitales, algoritmos que están hablándose algoritmos. Pero sí, es verdad. Es muy interesante. Ahí nace la verdadera inteligencia artificial. O sea, yo quiero poner todo esto sobre... o sea, porque en virtuales el mundo hablando de virtuales. En el mundo del anime, en el mundo de los otaku, yo siento que la Internet muerta está más viva que nunca. Es decir, que quiero decir que una gran parte de las luchas y cosas que están pasando ahí es porque ese territorio no tiene una economía hegemónica, o sea, no hay una empresa que le esté ganando a todas las demás. No es como en el caso de Disney, es otra cosa que es lo que está pasando ahí. Y siento que por esa razón, como hay una competencia tan fuerte por lograr mercado, estamos mirando ese auge grandísimo de y comunicaciones, mensajes y contraofensivas dentro de las redes sociales hacia ciertos tipos de contenido. Yo acabo de ver una comiquita que se llama Dan Da Dan, yo le pongo así comiquita, pero bueno, un anime que se llama Dan Da Dan, que está basado en un manga del mismo nombre, Dan Da Dan, y o sea, como por alguna razón los dispositivos celulares se dan cuenta de todo lo que uno hace, no mentira, porque busqué la canción, quería escuchar la canción, me empezó a llegar todas las discusiones de YouTube en donde se explica cuadro a cuadro las diferencias entre el manga y la animación. Y esa animación tiene meses y además tiene una sola temporada y hay toneladas de discursos alrededor de esto. Todavía no necesariamente de odio porque está bien catalogada por los fanáticos, pero podría haber sido una cosa de odio.
Antes de pasar a los otros dos formatos, para echarle broma aquí a nuestros productores, en la reunión también hubo la discusión álgida, violenta. Con One Punch, ¿no? Con Avatar. Ajá. Que también la gente con Avatar discutió mucho sobre el estrellamiento del primer live action de Avatar y después que era además una película. La película y ahorita el segundo. Se hizo una serie que era como más potable, después se hizo como una secuela de esa serie y ahorita se está volviendo a hacer una serie en live action. Ya ha pasado de todo. Ahí texto 1, texto 2, texto 3, 4, 5, 6. Sí, porque también están dos cosas que nos sirven para el próximo punto. Primero, la adaptación de las adaptaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Películas que son adaptaciones de películas anteriores. Claro. Que puede o no producir un nuevo guión o utilizando el guión original de la otra película, pero ahí hablábamos con nuestros equipos que había que tener en cuenta que posiblemente hablar de reboots, de remake, es otra discusión, ¿no? Pero sí es una adaptación, porque a veces se hace algo nuevo. Lo vimos hablando de Roald Dahl, hablamos de Charlie la fábrica de chocolate, que hemos visto 3 versiones y las 3 versiones tienen su naturaleza, ¿no? Pero también está la otra adaptación, que es la ópera. Y esto nos sirve para el próximo punto, que ya estamos casi al final, que es por ejemplo, Madame Butterfly. Esta cuestión muy de moda ahorita en las discusiones públicas sobre enamorarte de alguien no es enamorarse precisamente de un género, enamorarse de una persona, ¿no? Que es el clásico que está contenido en la ópera y está contenido después en todas las versiones cinematográficas de la persona que se enamora de un cantante de ópera que resulta después ser un hombre, ¿no? Pensando siempre que era una chica. Pero ya no están apurando, pero hay un punto ahí que es importante, o sea, ¿qué es lo que se transmite? Ya lo habíamos dicho también al principio, en la adaptación. ¿Cuál es la esencia o la sustancia? Porque hablamos que también hay unas estructuras sociales, unas estructuras culturales, en nuestro caso de la civilización moderna, cristiana, occidental, moderna, ilustrada, que permanece, ¿no? Y capitalista. Exacto, y capitalista, y ahora tecnofeudalista, pero que permanece, ¿no? Permanece en el tiempo, ¿no? Sí, ahí pareciera que sobreviviera la naturaleza mítica del relato. O lo que hace poderoso al mito justamente es el poder de ser un relato al que tú te puedas suscribir. Y pareciera que de alguna forma lo que sobrevive en estas narrativas o lo que se busca en el proceso de adaptación es que perviva el poder atractivo del relato, o sea, el poder atractor, que haya gente que quiera inmiscuirse en ese relato, que quiera sumergirse en ese relato, que quiera profundizarse dentro de esa narrativa, y que eso es lo que se traduce, eso es lo que pasa de un estadio a otro. Lo que se elimina es la naturaleza material del tipo de forma en que se cuenta, pero el sustrato del relato, el sustrato narrativo que ocurre en eso, que es como decir el sustrato mítico, vive en eso. Claro, y tú dices el sustrato porque es lo permanente, que hay dos categorías. Claro, digo sustrato porque digo como por debajo. Sí, lo subyacente, lo verdaderamente trascendental, lo esencial. Lo esencial. Que es lo mítico, que hemos hablado que es lo originario de nuestra cultura y la estructura. Porque las estructuras, si hablamos que el discurso audiovisual es una representación de la realidad, la estructura de la realidad se representa en la estructura del audiovisual. Y eso es lo que pervive. ¿Cuál es la estructura que nos domina o que nos constituye como, en este caso, repito, como occidentales, cristianos, modernos, ilustrados y capitalistas? Heteronormados. Sí, es muy importante hoy en día esa reflexión. Es y racializada, blanca. Y cristiana, una estructura que permanece, por ejemplo, el mito originario y la salvación, por ejemplo. Yo siempre le digo a los estudiantes que estas estructuras perduran, porque nos constituyen, por ejemplo, el Salvador. Exacto, el hombre el héroe sacrificado. El héroe mítico griego, el salvador de la cristiandad. De la cristiandad o de los... Que de hecho el salvador de la cristiandad, si tú lo pones a analizar, puede ser una especie de reinterpretación de los mitos griegos y de mitos inclusive más antiguos como Gilgamesh, como Hércules, de un sujeto que de alguna forma está dispuesto a sacrificarse por los demás y que de hecho es un mito dionisíaco. Claro, que es perdónenme mis estudiantes, pero cuando uno habla de Neo de Matrix, Jesucristo... Otra vez. Es Jesucristo otra vez, es un poco Odiseo o Ulises en la Odisea. O sea, es el héroe que es Harry Potter, que le pasa exactamente lo mismo. Un héroe que no sabe que es héroe, recibe un mensaje
el Arcángel Gabriel, Hagrid, Arturito, Luke Skywalker, Arturito, o recibe un mensaje que va a cambiar su vida, se niega a cumplir con eso porque no se cree capaz. Harry es un huérfano, Jesucristo el hijo del carpintero, ¿cómo se llama? Luke Skywalker, el huérfano que vive con sus tíos en Naboo, no, Sí. No en Naboo, vive en Tatooine. Y fanático. Y que después le pasa algo que también después le pasa después a Anakin y después le pasa bueno, realmente le pasó, pero le pasa en lo consumismo y después le pasa a Rey en la Guerra de las Galaxias, que es que le pasa algo, una desgracia o algo que hay un quiebre de vida que lo obliga que es el nudo en la película, porque fíjense, miren, cuando uno adapta a un formato de libro que muchas veces no tiene las 3 actos, a un formato guión, que no lo hablamos, disculpen los guionistas, nudo, guión, giro, todas estas cosas, desenlace que se lo tienen en algunos libros, pero no todos, y esa es la obligación del guionista, pero en esta estructura permanece. Y entonces uno dice, bueno, pero se parecen, sí, porque está dentro de una estructura cultural, simbólica, social, ancestral, y por eso nosotros consumimos la película, porque nos sentimos identificados con eso que representa la película, que de alguna forma representa nuestra estructura social y cultural. Mira, por un asunto de que yo creo que ya vamos llegando como al tope de los finales, yo no quiero pasar por alto el tema de las grandes adaptaciones de la realización audiovisual venezolana. ¿Cuáles han sido esas grandes adaptaciones? Aquí, como productos audiovisuales, nuevamente antes de los 90. Oye, no. Sí, no. Invitamos aquí, a los que a que publique cuáles son las más recientes. Pero entonces, bueno, podemos comenzar por Cuando quiero llorar no lloro, de Wallerstein. Sí. O de Wallerstein, no sé. Sí, Mauricio Wallerstein. Yo tenía anotado un poco acá. Obra original de Miguel Otero Silva. Sí, o sea, y ahí también otra vez para los estudiantes de experiencias formativas en discurso audiovisual, entender que lo que hacen forma parte de una cultura superior, mayor, abarcante, que les cobija, que ustedes tienen que conocer. La literatura venezolana, o sea, el cine venezolano que discutimos en el primer episodio, es muy importante porque también es parte de la producción cultural venezolana, de la cual también es parte de la producción literaria. Teatro y literatura. Ajá. Teatro sí, teatro. Yo siempre le digo a mis estudiantes que se paren sobre los hombros de un gigante. O sea, nosotros tenemos un universo cultural maravilloso, tanto poetas como narradores de cuentos, como escritores, que son unos monstruos descomunales. Y además también tenemos textos históricos que son monstruosamente descomunales para poder contar historias vivas hoy en el presente. Y que yo siento que justamente el poder de la adaptación es eso. Pero vamos a darle... Pero exacto. Empecemos con... Mira, tú pusiste uno que a mí me encantaba, que era La Balandra Isabel. Sí, porque La Balandra Isabel, hablando de cuento llevado a cine, Guillermo Meneses en 1934 escribe un cuento que es parte de un recopilatorio donde está La mano junto al muro, que se llama La Balandra Isabel llegó esta tarde. En el caso del guionista, como alguien muy importante, o la guionista para la producción audiovisual, la adaptación de ese cuento a un guión cinematográfico hecho después en 1950, ¿no? Lo hace nada más y nada menos que Aquiles Nazoa. Imagínate tú una pelusa. O sea, para que ustedes vean que el valor de la relación entre cine y literatura en Venezuela. Caín adolescente. Caín adolescente, y aquí tenemos El pez que fuma, es una... son obras de teatro. Dijimos en el episodio inaugural de este podcast que inaugura un tipo de cine en Venezuela, que es el cine donde converge la dramaturgia venezolana, o sea, el teatro venezolano, por supuesto con nuestra gloria Román Chalbaud, porque Caín adolescente es una obra de teatro de él que después él adaptó a guión cinematográfico. Correcto. Y la dirigió. Qué maravilla. O sea, para que ustedes vean también... Sí, es otra cosa como de lujo, ¿no? Cuando quiero llorar no lloro, que ya lo habíamos dicho, de Miguel Otero Silva, con un guión de Román Chalbaud, Mauricio Wallerstein y el propio Miguel Otero Silva, dándole trancazos a y fíjate que la novela es del 70, pasan 3 años. O sea, que hay que ver el proceso. Además. Hay que ver el proceso de temporalidad de la producción, ¿no? En la reunión de producción hablamos de algo muy bonito, ¿no? También de Mauricio Wallerstein, que celebramos que muchas de sus obras fueron digitalizadas últimamente. Hablamos de la empresa Perdón un momento de locura de 1978. Además que uno recuerda, disculpen otra vez, si hay ejemplos más recientes lo pueden poner acá abajo, pero esos son los que fundamentan la época para algunos más importantes del cine venezolano, que la actuación de Simón Díaz fue una barbaridad.
o sea, la gente celebra a Simón Díaz cantante, Simón Díaz cultor popular, Simón Díaz, pero Simón Díaz Actor. actor tiene que buscar esa obra perdón, esa película, pero que fue originalmente una obra de teatro escrita por Rodolfo Santana en 1974 y 4 años después él con el propio Wallenstein hacen el guión. Sí. Que esto es importante conocer un poco eso. Cangrejo. Cangrejo es importante porque es una película que impactó muchísimo en nuestra cultura popular, en nuestra cultura cinematográfica, en nuestra historia de la cultura venezolana en 1982, que la dirigió Román Chalbaud, pero hubo un libro que fue muy, muy impactante para muchos. Fue muy impactante porque develó la corrupción de los 4 poderes que conforman el Estado, para que vean que no es algo reciente, porque ese libro es creo que de finales de los 70, 4 crímenes, 4 poderes, de Fermín Mármol León, que fue director del cuerpo técnico, bueno, en aquel entonces Policía Técnica Judicial, y al ver la corrupción del poder judicial, del poder policial, del poder eclesiástico y del poder político, escribe, porque él fue comisario, una novela de 4 capítulos distintos, Sí, de con 4 4 casos casos. distintos, Y que cada uno asigna un poder. y había un proyecto de hacer las 4 películas, pero se hicieron solamente las 2 películas, pero hay un cameo de los otros casos en la primera, Es verdad. que tal el poder eclesiástico, que Eduardo Serrano aparece como el cura que mató a su hermana, o sea, una cosa súper oscura, pero el primero es importante porque es el caso del niño Vega en los 70, un niño que fue secuestrado por una... ¿Cómo es que Caramelito Brenger? Sí, y que... Y que pagó un chino, además. Que Y inaugurando el la chino tradición. el chino Cano. La tradición de que Pero los qué chinos son los que importante pagan. El porque- chino Cano, el chino de Recadi. Exacto, sí, porque el guión, averiguando un poco la historia del cine, lo hace... Aquí no tenemos el chivo expiatorio, sino el chino el chino expiatorio. expiatorio. Pero el guión adaptado, Chalbaud la dirige, pero el guión, según los anales de la historia del cine venezolano, la hace un grande del teatro venezolano, Juan Carlos Gené. Ah, sí. Juan Carlos Gené. Ajá, bueno, siguiendo rápidamente, Ifigenia con Iván Feo, director, Que el y guión es de Teresa de la Parra. Sí. Ahí sí pasaron unos añitos, amigos. Sí, porque la 1924. novela de Teresa de la Parra es de 1924, una Ya novela había que, muerto ya había que además muerto Teresa para de la muchos Parra. una novela que fundamenta un poco la emancipación de la mujer en Venezuela, ¿verdad? Y que Ricardo García, Sagrario Berti, junto a Iván Feo escriben el guión para la película del 87. Y en el 85, que es una película que yo recuerdo esa escena así brutalmente, la de diles que no me maten. Sí, Brutal. que la película es del 85, la hace Freddy Siso, de esta tradición de los Siso con la Universidad de los Andes, basado en un cuento de Juan Rulfo, que está en el Llano en Llamas de 1951. Sí, y bueno, y rápidamente pasando al otro gran fenómeno del audiovisual venezolano, que son las telenovelas. Sí, bueno, o el discurso televisivo en general. Venezuela tuvo una tradición muy importante. Te está llamando solo. Mira, en el discurso audiovisual venezolano la televisión fue muy importante. Y en una época Chalbaud, por supuesto, nuestra gloria de las letras que cumple 30 años de su partida este año, José Ignacio Cabruja, José Ignacio Cabruja tiene una... Mire, todas las adaptaciones de Pobre Negro, por ejemplo, de Rómulo Gallegos, los unitarios de teatro que hicieron César Bolívar, Román Chalbaud, José Cabrujas, para un canal de televisión que en esa época era otra cosa y que hoy ya no existe, pero que tomaban obras clásicas de la literatura venezolana, su cuentística y la novelística, hicieron de Gallegos unas grandes adaptaciones. Sí, La obra Menguada con Doris Huela y Marina Baura, por ejemplo, fue muy importante en los 80. Pobre Negro de Gallegos. Fue muy importante porque ahí también uno se percató del poder de la adaptación, de reconocer nuestra literatura venezolana para después llevarla a públicos mayores, que fue lo que vio Chalbaud cuando hizo Caín Adolescente. Él comentó en alguna ocasión que él se dio cuenta que el teatro tenía una limitación, ¿verdad?, de alcance, y que el cine en ese momento, ya a finales de los 50, principios de los 60 y que estalla en los 70, era la oportunidad de llegar a muchísima más gente. Sí, yo creo que con esa reflexión quisiera como cerrar, ya que no pudimos hablar de la economía política. Hay una idea que me parece sumamente importante en este asunto de las adaptaciones y que simultáneamente son la posibilidad de cambiar el sentido de un texto y
siguiendo además esta cosa que yo digo que dentro del orden del discurso nosotros tenemos que ver los poderes que lo rigen detrás, que no hay ninguna de estas series de adaptaciones que no esté metido dentro de una industria y que tanto las adaptaciones venezolanas como las adaptaciones de obras en el gran cine norteamericano y europeo de otras partes, bueno, y el gran cine venezolano también, pero sobre todo en la industria del entretenimiento, todo esto tiene una direccionalidad política. Pero al mismo tiempo pasa otra cosa que es como si se escapara de las manos de esta gente, y es que muchas veces hay ideas que no podrían ser tan populares si no fuese porque estas ideas están puestas en un formato que la gente masivamente pudiera consumirla. Hay grandes reflexiones sobre la vida que se han hecho en estas obras que no podríamos haberla visto de otra manera. Y que esa especie de manera de poner en un arca ideas que quedarían guardadas para muy pocos lectores dentro de anaqueles, se vuelven además a la exposición pública masiva. Masiva, exacto, esa es la palabra. Y ese poder de la masividad puede traer tanto las desgracias de la banalización de un concepto como la construcción de una conciencia como crítica. la construcción de una conciencia crítica. Que yo creo que eso fue lo que pasó en Venezuela con esa época. Esa época dorada, justamente. Que la representación de sectores racializados de la sociedad venezolana se mostraron en el cine, como hemos dicho en otros episodios, y bueno, fue importante para, fuese lo que fuese, construir una identidad nacional. Sí, que además es la primera vez que la identidad nacional le cuestiona a la modernidad petrolera blanca, intelectual y corporativa, le empieza a cuestionar su lugar en la historia y su derecho a ser país, a ser ellos el país. Entonces, oye, a mí me parece eso muy importante de esas adaptaciones venezolanas. Otra reflexión final a los estudiantes y a las estudiantes de la producción del discurso audiovisual en la EMPA y en todas las experiencias de formación, como digo yo, académica, formales y no formales, talleristas, la importancia de la adaptación. No solamente, porque como dices tú, no solamente se trata de la literatura venezolana, se trata de la constitución de nosotros como sujetos sociales. Yo creo que pasó en la televisión venezolana también, Romeo y Julieta, un amor en el bloque 7, algo que se hizo para televisión. O sea, esas estructuras que permanecen, míticas, esas estructuras sociales, culturales, simbólicas que permanecen, servirían para que los jóvenes pudieran manifestarse, pudieran expresarse con calidad. Por eso que el sector, el ámbito de la adaptación de guiones para producción audiovisual es muy importante para los estudiantes y las estudiantes. No se nieguen a leer literatura para ver qué sacan de allí para hacer una producción audiovisual de calidad. Bueno, estos fueron un par de desadaptados. Fueron que tratamos de adaptarnos al formato. Antonio Núñez Aldazoro. Oscar Vázquez Corazpe, esto fue Sin Aula. Niset. Una producción de Empanóptico. Esta vez sí lo dije bien. Sí, no tuve que saltar. Y nos vemos en un próximo episodio. Y sí, por favor suscríbanse, por favor denle like y por favor sobre todo comenten. No saben lo importante que es para nosotros que esto sea un diálogo. No lo sabemos todo, necesitamos aprender más y aprendemos también de ustedes. Sí, gracias muchachos y muchachas.